Un saludo a todos ustedes, amigos televidentes. Mi nombre es Luis Antonio Vergara, de los Misioneros del Verbo Divino, y actualmente párroco en San Juan Bosco, en Pedregal. Estamos aquí hoy para compartir un poco sobre el nacimiento de Jesús, Salvador, Mesías y Señor. A eso nos vamos a concentrar en este día, sobre todo tomados del capítulo 2 de San Lucas, del 1 al 20. Así que si usted tiene por ahí su Biblia, pues sácala, y ese texto es el que vamos a reflexionar en este día. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Nuestra sociedad ha adoptado como algo propio la Navidad. Vemos las luces tan hermosas por muchas partes que adornan las calles, los parques, también los centros comerciales, pues todo muy hermoso que nos invitan a la alegría. Los regalos despiertan la amistad y el encuentro en familia. Ciertamente este es un tiempo hermosísimo. Aparentemente, porque es hermosísimo aparentemente, porque mirando en profundidad descubrimos laicismo y consumo. Papá Noel se ha suplementado al niño, lo ha reemplazado. El árbol decorado con guirnaldos ha exiliado el nacimiento de Jesús. Detrás de todo esto, pues muchos regalos, hay demasiadas compras compulsivas. Quienes nos acercamos a la Biblia sabemos que el nacimiento de Jesús no tuvo tanta repercusión social y que las enseñanzas de la vida, de su vida, no admiten resquicio por donde pueda colocarse el derroche, las compras egoístas de productos materiales. Tampoco justifica el consumo desenfrenado, los juguetes inútiles que terminan muy pronto en un armario o, qué sé yo, debajo de la cama. Ni tampoco se justifica la indiferencia hacia los más desfavorecidos. Los primeros capítulos del Evangelio de Lucas son llamados, o se refieren a la infancia de Jesús. En ellos, pues, encontramos todo lo que se refiere a su nacimiento. En estos capítulos, Lucas nos expone el misterio de Jesús que se irá desarrollando a lo largo del Evangelio. El fragmento del nacimiento de Jesús en Belén de Judea comienza con un encuadre temporal que quiere ayudar al lector a ubicar, al lector del Evangelio a ubicar en la historia de la humanidad el nacimiento y la vida de Jesús. Igualmente quiere ayudar a comprender por qué Jesús nació en Judea cuando su familia estaba ubicada en Nazaret, en Galilea, perdón. El nacimiento es narrado de una forma simple. El niño es depositado en un pesebre, es decir, donde se alojan los animales en la planta baja o al lado de la casa. La razón es bien simple. Ya no había lugar en la sala destinada a las personas. Jesús nace fuera de la casa y también pues muere fuera de la casa
o muere fuera de la ciudad. Hasta aquí, pues nada, no vemos nada en especial, nada en particular. Pero la novedad comienza en el capítulo 2, en el versículo 8. Es donde empieza la novedad, cuando el autor narra una aparición de ángeles a unos pastores de la región. En la literatura de la época en que se componen los evangelistas, los ángeles tienen siempre una función comunicadora. Son mensajeros y reveladores del sentido divino y de los hechos humanos. Y así los pastores reciben la revelación del niño que acaba de nacer y que aún pues no conocen. Él es el Salvador, el Mesías, el Señor. Este anuncio tiene un alcance cósmico, ya que supone la alegría de Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Cuando los pastores llegan a Belén, comprueban el nacimiento del niño y son ellos quienes ahora revelan su misterio a María y José. Les comunican el mensaje del ángel del Señor. El anuncio de los pastores causa maravilla entre los presentes y también una actitud contemplativa en María, la madre del niño. Los pastores regresan glorificando a Dios porque todo correspondía a lo que pues había sido anunciado. Todo lo vieron de una forma que fue tal como Dios se los había anunciado. Los pastores son los primeros, vamos a llamarlos evangelistas de la historia. Ellos han revelado el misterio de Jesús a sus padres y a los presentes, entre los que nos podemos contar nosotros, porque ellos nos los han revelado. Pensemos, ahora que estamos en este tiempo tan hermoso, creo que pensemos, ¿es posible otra Navidad donde estén más presentes los valores cristianos? ¿Qué valores me gustaría rescatar, sobre todo en estos tiempos de familia, en estos tiempos de amistad, en estos tiempos donde se nos revela algo totalmente nuevo? El capítulo 1 del Evangelio de San Lucas nos va presentando a dos personajes. Empieza primero con Juan el Bautista. Vemos que Juan el Bautista queda resumido, en él queda resumido todo el Antiguo Testamento y su figura refuerza la primacía de Jesús y la irrupción de una nueva etapa en la historia de la salvación. En este capítulo 1, pues se refiere al nacimiento de Juan y los signos de Dios sobre ese niño. También vemos que para comprender adecuadamente este relato se hace necesario leer la otra tabla, de la otra parte, el nacimiento de Jesús, en el que ahora pues nos vamos a hacer referencia. Así que el nacimiento de Juan es un hecho importante y claro, sin el nacimiento de Jesús, pues lo de Juan tampoco tendría sentido, o no tendría sentido porque
Dios, pues, con el nacimiento de Jesús se complementó, le dio un valor, entonces, a ese nacimiento de Jesús, a su historia y a su anuncio. Quisiera que leer ahora del capítulo 2 de Lucas, para ponernos así en perspectiva. De 1 al 7, si usted tiene su Biblia por allí, nos dice que en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirinio gobernaba Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. El texto comienza pues con un primer contraste. Mientras Juan vivía en lugares desiertos, esperando el momento de presentarse como precursor de Jesús, el emperador Augusto decide mostrarse ahora también como señor del imperio. Vamos a un cambio y a regresar continuamos con más de este capítulo 2 del Evangelio de Lucas, que nos narra el nacimiento de Jesús. Decíamos antes del cambio que mientras Juan esperaba mostrarse como el que anunciaba pues la venida del Salvador, en ese tiempo, cuando él vivía en el desierto, pues Augusto, el emperador, se muestra como señor del imperio. Y en el año 27 antes de Cristo, el Senado romano le había concedido a César Augusto el título de Hijo de Dios. Mantenía su proyecto de paz y su prosperidad para todos sus súbditos. La Pax Romana, como se conoce. Había introducido un tiempo nuevo en el mundo, unificando sus territorios bajo una sola lengua y un nuevo orden político y económico. Jesús nace en ese amplio contexto. Si el Dios de Israel se manifestó en el Antiguo Testamento a una región del mundo, ahora se va a revelar en medio de un poderoso imperio romano para que la salvación no conozca fronteras. Pero volviendo a lo de Lucas, Lucas nos invita a descender y a centrar la mirada a una región, a un pueblo, a un pesebre. Nos invita como a volver a centrarnos en el vientre de una madre. Son cosas que de verdad pues marcan y nos llevan a pensar, a ver qué es lo que quería mostrarnos Lucas. Mientras la noticia de que el emperador Augusto, saludado como Salvador y pacificador, el Señor impone un censo para controlar sus posesiones. La verdadera noticia es mucho más abajo. No es en la inmensidad del imperio, sino en Belén, una pequeña localidad
de Judea. No asombra la grandeza de todo el imperio, su territorio. Lo que asombra es el nacimiento de un niño, descendiente del rey David. Eso es lo importante, porque ciertamente está el imperio, todo su poder, pero aquí lo asombroso, lo que llama la atención, pues es el nacimiento de un niño. Así que leyendo el capítulo 2 de Lucas, los ojos del lector no son invitados a detenerse en quien posee el dominio de un vasto territorio, sino a detenerse en un frágil niño, dado a luz en extrema pobreza y colocado en un pesebre. En este recién nacido, señala Lucas, tiene una enorme importancia para el mundo, pero su grandeza habrá que aprender a descubrirla, pues se manifiesta de forma paradójica para la comunidad. Dios mismo elige los primeros destinatarios de Jesús. Y quisiera leer ahora de capítulo 2, versículos del 8 al 9. Veamos quiénes son esos primeros destinatarios. Nos dice que en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turnos sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor. Los primeros en recibir el anuncio del nacimiento, pues son, como hemos visto, los pastores. En aquella época, quienes se comunicaban, se dedicaban a esta actividad de ser pastores, pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad y no eran bien considerados porque desconocían la ley y por lo tanto pues no la cumplían. La ambientación y el desarrollo del pasaje recuerdan unas palabras del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio surgir una luz que deslumbraba, pues nos ha nacido un niño. Los pastores son testigos del cumplimiento de estas palabras. Comprenden que la luz que les rodea manifiesta la presencia entre ellos. Su reacción es el temor, que temor aquí pues no equivale a miedo, sino que es la manera de expresar en la Biblia el asombro y la reverencia a quienes se encuentran ante una revelación del mismo Dios. Vamos ahora a referirnos a los capítulos, a los versículos del 10 al 12. ¿Qué dice el mensaje de Dios a los pastores? Y nos dice, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envueltos en pañales y acostado en un pesebre. Es lo que nos dice este pasaje. ¿Y qué ocurre? Entre otros esquemas bíblicos de revelación, el ángel ofrece serenidad a los pastores y les señala la razón por la que no deben ceder a la intranquilidad. Él es el portador de parte de Dios de una buena noticia que sacará al mundo de la tristeza y del abandono, llenándolo
de alegría. Ese punto, pues, es importante tenerlo en cuenta. Viene a llenar el mundo de alegría. ¿Por qué? Porque es la buena noticia de salvación. Es una noticia buena y alegre. No consiste en la llegada de un emperador romano, como el habitual en el imperio, sino consiste en la llegada o en el nacimiento de un niño que es Salvador, que es Mesías, que es Señor. 3 títulos que anticipan quién es Jesús y cuál es su misión. El ángel ofrece a los pastores una señal. Este signo aparece también en otros lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, del 2 al 34, Isaías del 37 al 40, nos habla de un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nada, y eso, un niño acostado en un pesebre, envuelto en pañal, pues claro, nada extraordinario con eso, a oídos profanos, pero que recordaba a la comunidad de Lucas las promesas del Antiguo Testamento esperadas por Israel. Veían así los cumplimientos de las promesas de Dios de que enviaría a un Salvador, que era pues el anuncio que habían hecho los profetas. Lucas, en los versículos 13 y 14, también pues nos tiene algo interesante. Nos dice que, y junto con el ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. La magnitud del suceso ocurrido en Belén es tal que no basta con que la noche brille la luz, ni el temor ante la visita del ángel se transforme en alegría, ni que la grandeza del Hijo de Dios se muestre en la debilidad de un niño. Además, el cielo rebosa y se envuelve en nuestro mundo. Asistimos a una especie de liturgia celestial, en la que el coro de los ángeles entona un himno de alabanza que resume el proyecto divino para el mundo. Gloria a Dios en el cielo, y en los hombres paz, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es como una celebración litúrgica muy alegre. El reconocimiento de quién es Dios alcanza la paz en la tierra. Será una paz que solo comprenden y consiguen las personas en quienes Dios se complace, es decir, en aquellas que viven según su voluntad, como nos va a enseñar más tarde Jesucristo. Vamos a un cambio y al regresar pues continuamos con más de esta reflexión. Bien, continuamos con esta reflexión en Catequesis Viviente, y si usted está en casa y quiere compartir un poco con nosotros, pues llámanos aquí al 230-1955 y cuéntanos un poco para usted qué es la Navidad o qué valores debiéramos de rescatar, sobre todo en estos tiempos de Navidad. Si usted quiere compartir y tiene alguna idea, pues claro, llámanos aquí al 230-1955. Mientras tanto, continúo leyendo el capítulo 2 de Lucas, del 15 al 20.
que nos dice: después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y la meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Observando las palabras que describen lo que hicieron los pastores, nos habremos dado cuenta de que son verbos de movimiento. Se dicen unos a otros: vamos. Fueron deprisa. Encontraron. Contaron. Alabaron. A través de las acciones que presentan estos verbos, Lucas señala la fe como un camino que hemos de recorrer todos y en lo que hay varias etapas. Búsqueda en la experiencia personal que se une a la de los otros creyentes, encuentro, testimonio y, lógicamente, pues, alabanza. Este es el camino de una fe madura y la forma de llegar a un testimonio creíble. Sin embargo, no es el único camino. Lucas presenta otro modelo y eso pues lo vemos en María. María, a quien se nos presentó en la Anunciación como la mujer del sí, acompaña a José, solidaria en la misma obediencia a las leyes sociales de su tiempo, a pesar de su avanzado embarazo. Cuando en Belén se cumplió el tiempo del alumbramiento, María repite su sí a Dios y vuelve a aceptar su plan de salvación sobre ella y sobre el mundo. Esta frase va más allá de una expectativa temporal y se refiere en la Biblia a un momento importante de la intervención de Dios en la historia. Tras mostrar el Hijo a los pastores, le encontramos guardando y meditando. No acierta a comprender el significado profundo de lo que está viviendo. Así que recoge los acontecimientos y les da vuelta en su corazón hasta que todas las piezas encajen y se muestre su significado correcto. María se presenta como la mujer del silencio, de escucha, de meditación, de la contemplación. El camino de profundización en la fe que presenta María no se contrapone a lo de los pastores, sino que la complementa. En ambos casos fue la escucha de las palabras que venían de lo alto, lo que les permitió captar el hondo significado de lo ocurrido. De otra forma, nada hubiera tenido especial el nacimiento de un niño y quizás su presencia hubiese pasado desapercibida. Esta escucha y la actitud con que respondieron María y los pastores a la voz del cielo son las que se nos pide a nosotros para comprender adecuadamente el Evangelio de Lucas. Nos disponemos ahora
para acoger todo esto que hemos escuchado. Y ojalá pudiéramos tener un momento largo de silencio, de leer nuevamente el capítulo 2 de Lucas, del 1 al 22. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que haga en nosotros, que haga de nuestro corazón el lugar adecuado donde Jesús pueda nacer hoy. Que estuviese presente en la creación del mundo, que preparaste el corazón y el vientre de María para recibir a Jesús. Haz de nosotros una nueva creación. Ayúdanos a comprender la palabra. Enséñanos a hacer la vida nueva en nuestra vida y en nuestro mundo. Este capítulo 2, del 1 al 20, ¿qué nos dice? Lucas nos sumerge o nos quiere llevar a un acontecimiento histórico, aunque aparentemente lo decisivo fue el edicto del emperador. Dios, en lo oculto de un pesebre, mostró al mundo la buena noticia esperada por siglos, porque el nacimiento de Jesús no fue un anuncio de hoy para mañana. Esto fue un anuncio o fue una espera de muchos siglos y se hace realidad de una forma tan sencilla, tan simple, que pareciera que no es así como se nos presenta, pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Fijémonos, veamos las circunstancias históricas del nacimiento de Jesús. Podemos detenernos en el contraste entre la grandeza del emperador y su decreto, que abarca todo el imperio, y la sencillez con que se ata el nacimiento de Jesús, con que se relata el nacimiento de Jesús. Se cumplió el tiempo del alumbramiento y María dio a luz a su primogénito. Dios desconcierta con sus paradojas. Observemos aquí, pensemos también en María. Acata el censo del emperador. Ella se pone en marcha con José y se acoge al tiempo de Dios. Cuando da luz, rodea a su hijo de todos los cuidados que dispone en ese momento. Su vida se presenta como un rompecabezas, pero ella recoge las piezas, las guarda, las medita, buscando leer en su vida cómo hacer la voluntad de Dios. Estamos esperando, si usted quiere compartir un poco sobre este evangelio o para usted que es la Navidad, llámanos aquí al 230-1955 y con gusto pues le escuchamos lo que te quiera compartir con nosotros en esta mañana. Jesús nace en la ciudad de David, por tanto, Él es el esperado, en quien se cumple lo anunciado en el Antiguo Testamento. Es el Salvador, el Mesías, el Señor. Nada ni nadie puede atribuirse esos títulos. Es el que trae la paz definitiva al mundo. Aunque el emperador se le haya querido dominar hijo de Dios, pues él no puede traer esa paz y esa alegría como pues lo ha traído este recién nacido. Fijémonos en el camino que recogen los pastores. Desde su pobreza y sencillez reciben como un regalo de Dios la buena noticia del nacimiento de Jesús,
comparten entre ellos la visión y se ponen en camino hacia Belén para ver, y esto podríamos llamarlo encuentro personal, lo que el Señor les ha mostrado. Van a toda prisa, se encuentran con el niño y hablan con otros de aquellos que han experimentado. Y esto podemos llamarlo testimonio. Hablan con otro de lo que han experimentado. Vuelven a sus lugares de origen, llevando en sus labios la alabanza, como lo anunciaron los ángeles. Todo esto, pues, para expresar la alegría, el regocijo, el nacimiento de un nuevo niño. La proclamación de los ángeles especifica la alegría y el alborozo que contiene la escena del nacimiento. Con la venida de Jesús, cielo y tierra se unen para que todo el universo sea un canto de alabanza a Dios y una tarea por la paz. A la vez, el evangelista indica a sus lectores que la auténtica paz llegará cuando nos dejemos moldear según la imagen del Hijo de Dios. Habrá que seguir leyendo el Evangelio para descubrir las actitudes que caracterizan a Jesús. Esto es tan así importante que no podemos quedarnos simplemente en leer el Evangelio, sino tenemos que ir profundo para que esa palabra de Lucas se haga carne en nosotros, se haga una vivencia, se haga buena noticia para cada uno de nosotros. Vamos a un cambio y a regresar, pues continuamos con nuevamente reflexionando sobre el Evangelio y estamos esperando sus llamadas al 230-1955. Volvemos. Estamos nuevamente aquí con ustedes y los estaba invitando pues a reflexionar sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 1 al 20. Pero meditar con sinceridad que el nacimiento de Jesús significa aceptar lo que Dios haga en nuestro corazón, que haga de nuestro corazón un pesebre donde pueda nacer su Hijo. Dejemos que la palabra interpele nuestra vida y nos haga disponibles a la voluntad de Dios. Si uno de aquellos pastores lo pudiéramos invitar a que viniera a compartir con nosotros, ¿qué nos diría uno de esos pastores? ¿O qué nos dirían ellos? Seguramente comenzaría hablando de la buena noticia del nacimiento de Jesús. Nos contaría cómo fue ese nacimiento y no el decreto del emperador, lo que alteró su vida y la existencia de mucha otra gente a su alrededor. Preguntaría por nuestras propias experiencias. Nos preguntaría, ¿y ustedes cómo viven el nacimiento de Jesús? Nos preguntaría o quería saber cómo hubiéramos respondido a cada uno, cómo hubiésemos respondido cada uno de nosotros al anuncio del ángel. El suyo fue un camino de fe hecho en comunidad con otros pastores que estaban viviendo lo mismo. ¿Le interesaría si en nuestra vida cotidiana oímos los mensajes de Dios, cómo respondemos a sus palabras?
Seguramente nos hablaría de cuánto le gusta a Dios la sencillez y la humildad. Elige a María. Se manifiesta en primer lugar a los pastores. Presenta a su hijo recostado en un pesebre. Ofrece como signo un niño envuelto en pañales. Evidentemente se aleja del orgullo, de la vanidad y de la grandeza, entre tantas otras cosas. Pediría este pastor que nos pediría que volviéramos o que miráramos hacia María, modelo de discípula, que aprendió a sintonizar su vida con los tiempos de Dios y guardaba y meditaba todo en su corazón. Nos preguntaría si también esa es nuestra actitud, que meditamos y reflexionamos todo en nuestro corazón. Este ángel, este pastor, si lo pudiéramos invitar, seguramente nos contaría de nuevo que la fe es un camino y que nadie puede caminar por nosotros. Recordaría que Lucas nos dejó en su relato del nacimiento de Jesús dos caminos diferentes y complementarios, el de María y el de los pastores. Querría saber cuál es nuestro camino de fe y qué aspectos subrayamos en ese momento. Pensemos qué nos dice Dios a partir de este texto. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos venido reflexionando sobre este texto que los invito a que lo leamos en casa, no me canso de repetirlo, capítulo 2 del 1 al 20. ¿Qué nos dice Dios en este texto a todos nosotros? Y tenemos que dirigirnos con confianza a Él, tenemos que escucharle y que esa palabra encarne en nosotros. Nos unimos así al coro de los ángeles que da gracias, alaba y glorifica a Dios por la presencia de Jesucristo entre nosotros. Damos gracias a Dios porque hemos conocido el mensaje de salvación y somos testigos de la gran alegría en todo el mundo. Demos gracias por los ángeles que Dios pone en nuestra vida. Pensemos tantas personas que son esos ángeles que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tanto por aquellos que nos ayudan en el camino, como por aquellos que nos inquietan y nos invitan a retornar a nuestras actitudes evangélicas. Acepto el compromiso de ser ángel, de ser mensajero de Dios para otras personas. Pidamos perdón a Dios por nuestra falta de sencillez, por nuestras actitudes de grandeza ocultan al Dios de los sencillos. Lamentemos el orgullo, el egoísmo y la soberbia que no permiten la paz entre todos los pueblos. Supliquemos que Dios nos modele a imagen de su Hijo para que llegue pronto la concordia que todos anhelamos. Supliquemos un corazón disponible como el de María, como el de los pastores, un corazón dispuesto para dar testimonio de lo que hemos visto y oído en todos estos días que hacemos esta novena a Jesús, a Navidad, lo que hemos vivido en nuestra iglesia junto con Jesucristo. Pidamos valentía, impulso misionero, pidamos al Señor que nos dé actitudes de evangelizador, que podamos evangelizar. Contemplemos junto a María y José y a los pastores al niño recién nacido,
acostado en el pesebre. Esta contemplación provoca en nuestro corazón la alabanza a Dios y nos hermana y nos pacifica en el mundo. Pidamos al Señor que sintamos siempre su presencia entre nosotros. Pidamos al Señor que nos dé siempre, que nos quite de nosotros cualquier actitud de grandeza, que aprendamos siempre a ser humildes, como vemos esta humildad en María, en José, en los pastorcitos, que son los que hacen este anuncio. Por último, hagamos nuestra oración final, pidiendo al Señor que nos dé siempre esa fuerza. Acabamos rezando, expresando nuestro deseo de ser consecuentes con lo que se supone acoger el nacimiento de Jesús, Salvador, Mesías y Señor. Si dejas a Dios alterar tu vida, te guste o no, si optas por la sencillez en lugar de la grandeza y la soberbia, si estás atento a los tiempos de Dios y no a los del mundo, Jesús vuelve a nacer en ti, eres mensajero. Si abres los ojos para descubrir los ángeles de tu camino, si tienes oídos para escuchar la buena noticia de cada día, si eres capaz de cambiar tu miedo en alegría, Jesús vuelve a nacer en ti, eres su mensajero. Si dejas a Jesucristo ser el Señor de tu vida, si permites que Él sea el Salvador de tu historia, si te postras ante Él como el Mesías esperado, Jesús vuelve a nacer en ti, eres su mensajero. Recuerda, mensajero, eres mensajero de la buena noticia, que estás llamado a nacer, que estás llamado a hacer camino sin hacer ruido, gratuitamente, entregando toda la ternura y todo el perdón que has recibido. Jesús vuelve a nacer en ti, eres su mensajero. Hasta aquí esta catequesis del día de hoy, que hemos querido reflexionar un poco sobre el nacimiento de Jesús, sobre algo que debemos de profundizar más, no dejarnos llevar por lo que nos está ofreciendo el mundo con tantas cosas, pero concentremos en lo esencial, en el nacimiento de Jesús. Vamos a hacer mucha fiesta durante estos días, que en estas fiestas no se nos olvide al cumpleañero, que tengamos siempre presente a Jesús ahí con nuestras celebraciones y nuestras invocaciones a Él. Que tengan todos una feliz semana.